Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Te invito a que aprendas hoy cómo tejer en crochet esta bella botita navideña para dulces. Les muestro la lista de los materiales. Comenzamos con color blanco haciendo 22 cadenas. En la primera cadena que tejimos vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y en la primera cadena un medio punto. No vamos a tejer dentro del anillo, vamos a tejer punto por punto dentro de cada cadena. Entonces hicimos una cadena y un medio punto en el primer punto. Cargamos 2 veces nuestro gancho, lo metemos en la siguiente cadena y cerramos la primera gasa sola, después 2, 2 y otra vez 2. Aquí queda un punto muy largo que se va a doblar porque en el siguiente vamos a tejer un medio punto. Está formando aquí como una bolita. Después de este medio punto cargamos 2 veces el gancho y nuevamente en la siguiente cadena vamos a hacer un macizo largo. Cerramos la primera gasa, después de 2 en 2 por 3 veces. Se dobla el punto, que por sí solo el espacio acorta cuando se hace el medio punto. Y aquí ya van quedando 2 bolitas. Cargamos 2 veces el gancho y en el siguiente punto hacemos un macizo largo. La primera gasa, 2, 2 y 2. Nuevamente en el siguiente punto un medio punto. Ahí ya llevamos 3 bolitas. Cargamos 2 veces el gancho, sacamos un punto en la siguiente cadena de base, cerramos la primera gasa y después 2, 2 y 2. En el siguiente punto hacemos un medio punto y ahí ya van quedando 4 bolitas. Vamos a alternar un medio punto, un macizo largo, un medio punto, un macizo largo hasta terminar la vuelta. Cerramos entonces nuestra vuelta con un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos. Vamos a hacer nuevamente un punto deslizado para quedar sobre el primer macizo largo que tejimos. Y hacemos una cadena. Ahora vamos a alternar los puntos. En donde tejimos macizo largo vamos a tejer medio punto y donde está el medio punto vamos a tejer un macizo largo. Medio punto en el macizo largo y macizo largo en el medio punto. Y así hasta terminar la vuelta. Nos van a quedar alternadas las bolitas, miren, ahí se puede ver que quedan en medio de 2 las de arriba. Terminamos la segunda vuelta y ahora vamos a repetir la primera y la segunda nuevamente. El procedimiento es el mismo. Donde va macizo alto vamos a tejer medio punto y donde va medio punto vamos a tejer macizo alto. Todas las vueltas acuérdense que las estamos tejiendo en círculo, en vueltas cerradas y todas por el derecho, no vamos a tejer por el revés, todas por este lado. Entonces hicimos vuelta 1, vuelta 2 y vamos a repetir vuelta 1 y vuelta 2 y cortamos el hilo y ocultamos el sobrante. Ya terminaríamos ahí la primera pieza. De esta forma nos queda ya terminada la primera pieza.
Vean que quedan en forma sesgada, se van alineando pero en forma sesgada. 4 motivos en total de altura. Procedemos a tejer la segunda pieza. Para esto utilizaremos el estambre en color rojo y vamos a tejer 20 cadenas. Un punto deslizado en la primera de ellas. Subimos con 3 cadenas y en cada cadena vamos a tejer un macizo. Cargamos el gancho, metemos en la cadena, sacamos una gasa, la cerramos sola, después 2 y luego 2. Un macizo en cada punto hasta terminar la vuelta. Concluimos la primera vuelta. Vamos a tejer un punto deslizado para cerrarla en las 3 cadenas que hicimos al inicio de esta vuelta. Vamos a subir con 3 cadenas y nuevamente en cada punto vamos a hacer un macizo. En total son 20 puntos, 20 macizos, y esto lo vamos a tejer durante 3 vueltas en total. O sea, terminamos esta, vamos a hacer 2 más de 20 macizos cada uno. Terminamos la segunda vuelta, la cerramos con punto deslizado y otra vez 3 cadenas para empezar, un macizo en cada punto hasta terminar la vuelta. Cerramos con un punto deslizado la tercera vuelta y ahora vamos a tejer lo que sería el empeine. Iniciamos con 3 cadenas y vamos a tejer 7 macizos, uno en cada punto. Con las 3 cadenas estaríamos hablando de que quedan 8 puntos en esta vuelta. 5, 6, 7 y 8. Las 3 primeras vueltas las tejimos en forma tubular, en vueltas cerradas, todas por el derecho. Estas 3 van a ser una por el derecho, una por el revés y una por el derecho. Tejemos 3 cadenas, volteamos nuestro tejido y vamos a hacer un macizo en cada uno de los puntos. En total 8 macizos y una vuelta más de 8 macizos. Ya quedaron terminadas las 3 vueltas del empeine. Ahora vamos a tejer alrededor de toda esta parte. Se va a tejer en macizos también. Entonces veníamos tejiendo hacia acá, subimos con 3 cadenas y sobre estos macizos que están en esta parte vamos a tejer 3 macizos debajo de cada macizo. En total 9, 3, 6 y 9. Aquí tejí 2 macizos más las 3 cadenas, ya son los 3 puntos que necesitamos. Debajo de este macizo otra vez 3 macizos. En total llevo 6. Nos falta tejer 3 más debajo de este macizo. 1, 2 y 3. Ahora continuamos un punto en cada punto alrededor del tubo de la bota.
un punto en cada punto. Esta vuelta la iniciamos aquí, de este lado. Habíamos terminado las 3 vueltas del empeine. Recuerden que tejimos 3 macizos en cada una de las vueltas, abajo de cada macizo 3, y completamos 9. De aquí a acá, todo lo que es la circunferencia, tejimos un punto en cada punto. Ahora en esta parte de aquí vamos a hacer lo mismo que acá, 3 macizos juntos debajo de cada macizo. En total otra vez 9 puntos. Quedaron tejidos los 9 puntos. Ahora nos resta nada más tejer sobre estos. Son 6 puntos los que vamos a hacer sobre 6. Uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena de las que hicimos al inicio. La siguiente vuelta va a ser por el revés. Tejemos 3 cadenas, damos vuelta y vamos a hacer un punto en cada punto hasta terminar. Igualmente son macizos. Terminamos nuestra vuelta con 38 puntos. Ahora, en la parte de enfrente del zapatito, vamos a separar los 4 puntos centrales. Le pusimos un marcador en cada lado. Y vamos a hacer lo mismo en la parte del talón, los 4 puntos de atrás. Porque estos vamos a disminuir, los vamos a cerrar juntos, igual que acá. Entonces, estábamos tejiendo la vuelta por el revés. Esta vuelta la vamos a tejer por el derecho. Hacemos 3 cadenas, volteamos y tejemos un macizo en cada punto hasta llegar a la primera marca del talón. En total en esta vuelta hemos tejido hasta aquí 15 macizos. Ahora ya está aquí la primera marca y acá la segunda. Estos 4 puntos que ven entre una marca y otra los vamos a hacer incompletos, se van a quedar en el gancho y después los cerramos juntos. Vean cómo. Y aquí lo dejo. Paso al siguiente y nuevamente lo dejo en el gancho. Voy el tercero y por último el cuarto. Todos se quedaron en el gancho, ahora se cierran todos juntos. Y nuevamente 15 macizos, un punto en cada punto. Terminamos de tejer los 15 macizos, llegamos a las siguientes 2 marcas que son la parte de enfrente del empeine. Y vamos a hacer lo mismo, 4 macizos incompletos y después los cerramos juntos. 1, 2, recuerden que se van quedando en el gancho, 3 y 4. Se cierran todos juntos y cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado. Aquí automáticamente ya quedó tejida la suela. Ya lo único que hay que hacer es cortar el hilo, dejar una hebrita larga para poder coser esta parte de aquí. De esta manera vamos a cerrar los puntos. Tomamos la parte exterior de la cadena. Vean que tiene cada cadena 2 hilitos. Vamos a tomar el de afuera
de este lado y el de afuera del otro lado. Y damos una puntada y lo mismo. El de afuera con el de afuera de este lado y damos una puntada. Y así hasta terminar. Terminamos de coser la parte de la suela de la botita. Ahora entre la vuelta 2 y 3 de la parte de abajo del zapatito vamos a tejer una vuelta en punto cangrejo. Vamos a tratar de meter el gancho en la parte de atrás del talón y hacemos una cadena. Después vamos a tejer hacia atrás. Metemos el gancho, sacamos un hilito. Ese hilito, esa gasa que sacamos debe quedar en la parte delantera de la hebra que ya teníamos anteriormente. Esta es la hebra que tenemos anteriormente. La que yo saque nueva tiene que quedar en la parte de enfrente. Y entonces las cierro juntas. Punto por punto voy metiendo, saco y cierro. Entonces observen que queda en la parte de adelante. Y así hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta en punto cangrejo y solamente vamos a tejer un punto deslizado hacia atrás para cerrarla. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Esta es la forma en la que queda la suelita. Y todo el borde queda como una especie de puntito. Procedemos al armado de la botita. Aquí le estoy poniendo un poco de relleno. Es una fibra blanca, parecida al algodón, pero es suave, no es pesada. Y aquí hay que acomodar a modo de que le dé bien la forma de la botita, sin que sobresalga, sin que se asome. Entonces ya queda de la forma que necesitamos y lo que vamos a hacer es colocar esta pieza y dejo a su elección si la cosen o la pegan. En mi caso va pegada con pegamento transparente y ya lo que resta es hacer dos pequeños moños solamente cruzándolos. La medida igual es a su gusto, el tamaño que ustedes quieran hacer el moñito. Pegado así, solamente cruzado y pegado. Este que es de listón más delgado le ponemos encima sobre ese mismo. Del mismo modo nada más es cruzar y pegar en el centro. Entonces ya que quedan encimados uno sobre otro, le pegamos la florecita y le cortamos los extremos. Y así ya queda terminada nuestra botita. Espero que les haya gustado esta labor. Y nos vemos en el siguiente video.